Un saludo desde la virtualidad. Mi nombre es Julio César Blanco Rosito, soy doctor en gerencia avanzada egresado de la Universidad Fermín Toro y actualmente laboro en la Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela, Corpoelec. Es un placer para mí invitarlos a que me acompañen en las reflexiones que he generado respecto de mi ponencia denominada La investigación de la cultura desde nuevos contextos epistemológicos. La perspectiva epistemológica constituye una de las preocupaciones fundamentales que confronta el investigador cuando intenta un abordaje acerca de los fenómenos culturales. Se trata, más que de una definición y postura inscrita dentro de una matriz paradigmática, de la conducción hacia la ruta de conocimiento que permita una aproximación asintótica a la realidad. Desde mi opinión, el deseo de aprender la realidad no supone una actitud científica objetiva, absolutamente imparcial y descontaminada de cualquier sesgo, como pretenden algunos teóricos. Por el contrario, el hombre de ciencia, al penetrar insondables caminos en su búsqueda, lo hace arrastrando sus huellas, creencias, ideales y hasta pesadillas. La idea anterior no prefigura la aceptación sumisa del quehacer científico que se regodea en su zona de confort. Representa más bien la constante y permanente inquietud de la incertidumbre frente a lo desconocido que supone la incógnita. De allí que el científico, consciente de sus humanas limitaciones, debe intentar mantener los ojos bien abiertos y dejarse guiar por la sentencia que el poeta Antonio Machado propone en su poema Cantares, cuando dice: el ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Es decir, la realidad presume también la otredad. En resumen, y por carecer de una manera distinta de decirlo, ruego se me permita insistir en términos metafóricos. El oído que viene a escuchar también tiene voz en el canto. Las consideraciones anteriores sirven de prólogo para iniciar un diálogo en torno a los nuevos contextos epistemológicos que se ofrecen en la investigación de los fenómenos culturales, en tanto que ellos actúan desde la óptica compleja propuesta por Morán, como un ciclo recursivo donde queda abolida la relación lineal causa-efecto, de modo que la epistemología resulta un producto del mismo fenómeno que estudia, la cultura. En este orden de ideas, la revolución tecnológica ocurrida durante la segunda mitad del siglo XX ofrece un conjunto de realidades que confeccionan un tejido hologramático cultural que emerge de las partes al todo y que retorna del todo hacia las partes. Con el propósito de explicar lo antes dicho, conviene mencionar las cualidades que describen la realidad mundial cuando apenas finaliza la segunda mitad del siglo XXI, gobernada por la omnipresencia informativa que a través de diversos medios, dígase prensa, redes sociales, portales informativos y demás modalidades típicas de la Internet y de las tecnologías de la información y la comunicación, cubre con asombrosa inmediatez todas las actividades humanas. Esta profusión informativa jamás vista en la historia de la humanidad produce una cantidad enorme de mensajes y datos difíciles de procesar, asimilar y digerir en su totalidad, siendo que muchos de ellos están cargados con mensajes ideológicos, propagandísticos, comerciales, idiomáticos y culturales que desbordan los límites cognitivos, sensoriales y hasta racionales, es decir, epistemológicos, de los individuos consumidores de información que muchas veces asisten perplejos ante tales excesos babélicos. Es por ello que Castells ha acuñado el término informacionalismo para caracterizar la aparición de un nuevo paradigma tecnológico que imprime un sello a las distintas actividades humanas, que con todas sus consecuencias y enfoques construyen el elaborado producto llamado cultura. Para Castells, lo relevante no es la profusión de información y el conocimiento. La novedad está constituida por la aplicación de ese conocimiento e información a aparatos de generación de conocimiento y procesamiento de la información-comunicación en un círculo de retroalimentación acumulativo entre la innovación y sus usos, circunstancia
que permite el acopio progresivo de saberes y conocimientos que se expanden y reproducen por el uso recursivo de nuevas tecnologías que en un ciclo aparentemente inagotable conducen hacia horizontes y futuros jamás imaginados. El informacionalismo opera y se manifiesta dentro de un contexto que incluye la globalización y mundialización como fenómenos integrales, el primero de carácter económico y financiero, y el segundo, en un ámbito más expansivo, aborda lo social, lo político, religioso, tecnológico, ambiental y sobre todo la producción de una cultura masiva que tiende a homogeneizar patrones de consumo. Ambos conducen a la desaparición de las fronteras nacionales desde la perspectiva de Soler, quien habla de prácticamente la desaparición del Estado-nación. Paradójicamente, también aparece una perspectiva glocal que pretende una revalorización de lo regional y local proyectado hacia lo global. Aparecen entonces conceptos novedosos como la denominación de origen, que otorgan a los productos y bienes culturales cualidades apetecibles y apreciadas y que impulsan a las economías locales como consecuencia de sus ventajas comparativas. En esa perspectiva, Robinson propone que existen tres procesos fundamentales de reacción de la cultura frente a estos fenómenos que ya hemos mencionado, llamados homogeneización o convergencia de fenómenos culturales, hibridación o surgimiento de variantes culturales y la polarización o enfrentamiento entre culturas, que, traducido de otra manera, también generan debates en torno a temas como identidad cultural, choque de culturas, defensa y resistencia cultural, transculturización, alienación, cultura mediática, cultura originaria y hegemonía. Entre estos dilemas destaca el denominado clima cultural de la época, expresado sustancialmente por la crisis de la modernidad, donde el sueño por un mundo mejor, expresado en logros como la igualdad, equidad, justicia, derechos del hombre y del ciudadano, la noción de un mundo perfectible en constante progreso social, científico y tecnológico, escenario ideal para la democracia, muestra signos de agotamiento. Emerge entonces la posmodernidad, donde se manifiestan procesos culturales marcados por el hedonismo, los antivalores, el consumismo, la propensión a prácticas epicúreas mal interpretadas, el culto a la civilización del espectáculo, los 10 minutos de fama, la comodidad y el confort como valores teleológicos, el derroche, el esnovismo y muchas otras manifestaciones que sin pretensiones apocalípticas o agoreras me atrevo a calificar como su cultura del desecho. Surge entonces una pregunta. ¿Cuáles son las señales que deben ser atendidas dentro de las tendencias actuales desde la perspectiva epistemológica? Comparto con Morán la necesidad de asumir una visión compleja de esa cosa huidiza, a veces inaprehensible, que llamamos realidad. También Balza sostiene o habla de una cosmovisión del mundo, de la vida que se integra en su multireferencialidad, la cual pretende descubrir el cimiento de un nuevo conocimiento, una teoría en elaboración, lo cual solo es posible a través de un profundo ejercicio hermenéutico. Dupré tiene una opinión que conjuga con Kuhn en cuanto a dudar acerca de lo que llamamos verdad científica y plantea una especie de relativismo científico en virtud de la perspectiva que se genera desde lo que es el posicionamiento paradigmático. La perspectiva de Foucault perfila que lo que no tiene cabida en la episteme no existe. Por consiguiente, todas las epistemologías restringen. En consecuencia, son irresponsables. Como podemos ver, la opinión del francés es bastante crítica. Amén de las conjeturas antes dichas, me temo que los hechos culturales no responden a relaciones cartesianas predecibles, regidas por leyes universales sometidas a una categoría nomotética. Por el contrario, existe un alto componente de condiciones que responden a fenómenos contingentes, imprevisibles, a veces caóticos. ¿Cómo abordarlos epistemológicamente? Sin duda, la perspectiva transdisciplinar y sistémica ofrecen grandes posibilidades para atender las sinuosidades, las acciones y retroacciones, la circularidad, las líneas quebradas,
continuas y las discontinuidades que caracterizan la manera como la cultura emerge en su proceso genésico. En consecuencia, es impredecible reconocer el crisol de culturas que produce la heterogeneidad del mestizaje, que explica la coexistencia no solo de ingredientes culturales múltiples, sino también enmarcados dentro de concepciones sociológicas disímiles, circunscritas a la antigüedad, modernidad y posmodernidad, y que Néstor García Canclini denomina culturas híbridas, donde se suscitan los denominados por él poderes oblicuos que más de las veces terminan por imponer su controversial realidad fáctica. Es así como podemos ir perfilando una conclusión en la cual me aventuro a postular que en la investigación sobre hechos y fenómenos culturales es pertinente comprender la ingente cantidad de nuevos contextos epistemológicos que se ofrecen al investigador. Los mismos demandan una visión compleja que permita abordar desde un enfoque transdisciplinar, contingente y sistémico las realidades polifacéticas que acompañan la primordial manifestación del quehacer humano, es decir, la cultura. A su vez, la perspectiva epistémica no debe convertirse en una camisa de fuerza, sobre ella debemos caminar como un terreno inestable, sin mucho acostumbramiento ni desmedidas confianzas. La episteme debe ser siempre una pregunta abierta, jamás una respuesta cerrada. Muchas gracias. Saludos cordiales, sean todos bienvenidos a estas ponencias internacionales. Mi nombre es Isabel Méndez, tendré el honor de explicarles el tema de las nuevas políticas públicas para la construcción de universidades. Bienvenidos. Importancia de las políticas públicas en los contextos socioeducativos. La transformación generacional de la educación y la sociedad digital. Las universidades como apoyo a los contextos y realidades de la sociedad digital y finalmente funciones sustantivas de las universidades. Importancia de las políticas públicas en los contextos socioeducativos. Lo primero es definir qué son políticas públicas. Para Winchester, las políticas públicas son un conjunto de actividades, programas, estrategias, procedimientos, leyes y reglamentos dirigidos hacia un objetivo general. Puede decirse entonces que dichas políticas son un grupo de acciones interrelacionadas orientadas al logro de los objetivos de valor para la sociedad, que permiten la solución a problemas públicos colectivos. Si bien Lovelace también dice que las políticas públicas se componen en una opción orientada a un objetivo público, un grupo de orientaciones al desarrollo por un colectivo, que a su vez debe disponer de instrumentos, mecanismos y definiciones institucionales para su implementación. Por tanto, las políticas públicas deben establecer, entre otras cosas, la estabilización macroeconómica, provisión de bienes públicos, redistribución de producción y servicios, formulación e implementación de estrategias para alcanzar metas económicas y sociales en las comunidades, y de ellas se emanarán propuestas y proyectos para las distintas áreas de acción de la sociedad o comunidad, especialmente en el marco de la gobernanza. Llámese salud, economía e infraestructura, especialmente en el ámbito que vamos a abordar en este caso, que sería la educación. Si bien las políticas públicas deben nacer desde las bases mismas de la sociedad, con el diagnóstico, análisis, evaluación y resolución de problemas o necesidades, en este caso diseñadas para una sociedad digital, es importante mencionar que durante los últimos 25 años, específicamente en este punto, Venezuela repuntó en el diseño de políticas públicas, leyes especializadas, programas y proyectos que configurarían hacia un país más desarrollado. Especialmente atañe en el marco de reflexión del uso de las TIC aplicadas a la educación,
el basamento fundamental que tenemos, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de ahí en más la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como los decretos número 825 y 3390. Algunos ejemplos de estos proyectos y programas nacionales que de alguna manera están inmersos o estuvieron inmersos dentro de las políticas públicas venezolanas se iniciaron específicamente con las escuelas integrales de Mérida, que luego se convirtieron en escuelas bolivarianas. Más adelante además estuvo la creación de Reaction y el Centro Nacional de Tecnologías de Información, pertenecientes al Ministerio del Poder Popular de la Ciencia y la Tecnología, en el cual por supuesto se desarrollaron programas como el de formación en línea, los infocentros, la Red Nacional de Aprendizaje, RENA, la Academia del Software Libre, donde surgieron además alianzas estratégicas en el año 2009 con el Ministerio del Poder Popular para la Educación y con él la creación del proyecto Canaima Educativo Nacional. Como puede apreciarse, en los últimos 30 años ha existido una transformación generacional de la educación y la sociedad digital. Específicamente, estos últimos 30 años han generado una nueva realidad para niños y jóvenes, iniciando con una forma distinta de ver el mundo, de pensar, de actuar, incluso de trabajar. Esta nueva generación, según Prensky, la podemos denominar nativos digitales, pues son un nuevo tipo de jóvenes con talentos y expectativas diferentes, pues han crecido usando las tecnologías de información y comunicación. Mientras que los profesores formados previamente a este mundo digitalizado serían denominados como migrantes digitales. Tanto nativos como migrantes han tenido que experimentar una transformación en las metodologías y estrategias empleadas para aprovechar, en este caso, y apoyar la educación. Esta transformación generacional de la educación en la sociedad digital ha pasado por muchas épocas o muchas generaciones que van desde la presencialidad, en este caso, el uso de los libros, guías y materiales en papel, hasta desarrollarse, por ejemplo, con la creación de la radio, programas radiales, programas educativos, y ahí además la creación o la generación de clases grabadas en cassette. De ahí en más, cuando con la televisión, pues obviamente la generación de programas educativos televisivos, que a su vez eran grabados en VHS. Y de ahí en más, una nueva generación surge en el momento en que surgen las computadoras, la era computacional, donde las computadoras transformarían la forma de ser y de existir no solamente del hombre, sino de la educación, por supuesto, y todo lo que esto implica. De ahí en más, una nueva generación es la generación digital, la generación informacional, y con ella, por supuesto, la generación móvil, basada justamente en la tecnología celular y en la tecnología basada en todo lo que es la web 2 y la web 3 que actualmente conocemos. ¿Hacia dónde va la humanidad? Bueno, probablemente hacia una sexta generación que ya de alguna forma la estamos viviendo, con el uso de códigos QR, realidad aumentada, entornos 3D, y de ahí en más, pues bueno, la idea de la robótica y de la inteligencia artificial. Todos estos elementos o toda esta incursión de las tecnologías de información y comunicación generaron nuevas modalidades educativas, y con ella, por supuesto, adicional a la educación presencial, que es la empleada tradicionalmente en la totalidad de las instituciones, se generaron conceptos como el B-Learning, también denominado como aprendizaje semipresencial, o el M-Learning, también conocido como aprendizaje móvil. De ahí en más, uno de los más novedosos que ha surgido últimamente es Full Learning o aprendizaje ubicuo. Todos estos, por supuesto, denotan una serie de cambios y de diferencias a las cuales pues la sociedad tiene que abocarse, y por supuesto a la que tiene que generar nuevas políticas y nuevos mecanismos para trabajar y apoyarse. Para nadie es un secreto que la diferencia entre la educación presencial y la educación virtual, o en este caso la educación asistida por recursos tecnológicos, demuestra que los recursos tecnológicos han apoyado con materiales más interactivos, multimediales, con mayores recursos, con mayores posibilidades que la educación presencial. En este caso, específicamente para las universidades,
existe una propuesta, en este caso serían las e-universidades como apoyo a los contextos y realidades de la sociedad digital. Si bien BASI 2004 es uno de los primeros que implementa el concepto de las e-universidades como aquellas que digitalizan su estructura y funciones más importantes a fin de mejorar sus procesos internos para ofrecer servicios eficientes a nivel externo, por supuesto en todos los ámbitos. Otro modelo interesante basado justamente en la e-universidad lo aporta Rollero, con el modelo de la estructura sociotecnológica. Específicamente él afirma que la e-universidad es una plataforma social y una plataforma tecnológica capaz de guiar los procesos universitarios hacia dos grandes fines, la transformación social y la canalización eficiente de dichos recursos a través del uso de las TIC. Si bien estas e-universidades tienen funciones sustantivas que van desde la interacción con el e-gobierno, con la e-comunidad y con la e-empresa, ¿desde dónde? Desde la e-rectoría, que sería la encargada de establecer las normativas de todo lo que es el funcionamiento de la e-universidad. Si bien se muestra en la gráfica que estamos mostrando a continuación, cada uno de estos elementos cuenta con funciones particulares y que pueden contribuir, por supuesto, con el buen funcionamiento no solamente de la universidad, sino de los diferentes contextos, llámese empresa, gobierno y comunidad. Internamente, la e-rectoría se encargaría entonces de diferentes elementos también a su favor, como la e-extensión, la e-docencia, la e-investigación, los e-servicios, que por supuesto todos ayudarían a los e-usuarios. Cada uno de ellos con funciones pues interesantes que vale la pena observar en detalle. Si bien las nuevas políticas públicas para la construcción de la e-universidad es fundamental, ¿por qué? Porque la interacción de las e-universidades con la empresa, la comunidad y el Estado hace crucial el soporte de nuevas normativas, proyectos y programas que favorezcan, por supuesto, en su funcionamiento. Y por tanto sería imperante que se generen políticas públicas emergentes que apoyen su implementación, especialmente en momentos de crisis sustantiva. La importancia del rol del Estado con la creación de políticas públicas emergentes es brindar justamente la calidad de vida en sus ciudadanos, especialmente en el marco educativo, pues es allí donde radican las bases mismas de la sociedad. Finalmente, es importante la consolidación de e-universidades, pues esta sería de un valor agregado como parte de la transformación de la educación, especialmente para el caso de aquella educación convencional presencial, por una nueva educación basada en la sociedad digital y que busca una mejor calidad para todos los involucrados de una manera más sustentable, inteligente y globalizada. Por ello, la importancia de las e-universidades, la necesidad también de la generación de políticas públicas para implementarse no solamente desde el ámbito local, sino también internacional. Si bien, bueno, espero que esta breve ponencia les haya servido o dado luces en relación al tema, pues la idea de aquí en más es reflexionar sobre la importancia que tiene el marco universitario, específicamente en estas nuevas realidades, por una universidad más dinámica y más sustentable. Bueno, muchas gracias por su atención. Saludos cordiales, apreciados participantes de este primer Congreso Internacional de Filosofía, Gestión Pública y Educación, una alternativa transcompleja hacia un nuevo orden global. Mi participación en este Congreso está referida a la integración de saberes, un espacio para la reflexión educativa desde la complejidad del ser humano. Mi nombre es Ana Jacqueline Urrego, y voy a compartir con ustedes algunas ideas referidas a esta temática de la integración de saberes. La aplicabilidad de conocimientos en la vida cotidiana.
Esto lo hemos oído desde hace mucho tiempo, de la importancia de que la educación sea aplicada en la vida de las personas. Sin embargo, vemos cómo hay información referida a que estos logros no han podido ser establecidos por la educación mundial, a nivel mundial. La formación de personas críticas, reflexivas y participativas ha quedado solo en el papel. Sabemos que en los diseños curriculares de muchos países está plasmada esta iniciativa de lograr ese pensamiento crítico, de lograr que las personas sean participativas. Sin embargo, las evidencias dan a pensar que ese logro, pues, solamente está en los programas, pero de forma teórica. La UNESCO y la integración de saberes. En la declaración de la UNESCO, en el informe de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, se establecieron, lo estableció Delors en el año de 1996, que la educación debería girar en torno a 4 pilares fundamentales: el aprender a conocer, el aprender a hacer, el aprender a convivir y el aprender a ser. Cada una de ellas relacionadas con el poder conocer la información, manejar esa información, comprenderla, el convivir, de poder cooperar y participar con los demás, el aprender a ser, a tener o a actuar en el contexto de cada una de las personas, y el aprender a ser como un proceso integrado de todos los demás. Sin embargo, ¿qué significa aprender a ser realmente? Se pudieran dar muchas interpretaciones desde las subjetividades de cada quien, pero intentando llegar a una aproximación que sea consensuada, el aprender a ser se relaciona con acercarse a las cualidades más nobles de la persona. Vincula un conjunto de componentes que configuran al individuo desde los aspectos físicos, químicos, biológicos, psicológicos, y también relacionados con el aspecto social, con lo ético, con lo moral y lo espiritual. En el artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos, promulgado en 1948, se establecía el desarrollo pleno del individuo. Una ambición que tenía la educación en torno a esto, o la sigue manteniendo. El desarrollo pleno del individuo, que también está reflejado en la Constitución de muchos países. Al respecto, voy a tomar las palabras de Miguel Martínez Miguelés, quien planteaba que el llevar a un ser humano a su pleno desarrollo y madurez en su realidad integral constituye la empresa más difícil y ambiciosa que pueda proponerse una persona, una institución e incluso una sociedad completa. A pesar de esto, de que parezca algo ambicioso, hacia allá tenemos que direccionarnos los docentes. Tenemos que abrir horizontes, tenemos que abrir caminos que puedan iluminar la manera, las vías para tener este logro. Y una verdadera educación debe girar hacia este desarrollo pleno del individuo. Para ello, es posible valerse de un binomio docente-familia. En este sentido, los docentes, por su parte, algunas veces evaden la responsabilidad y asimismo lo evaden los padres de familia o la familia que
que esté en torno al estudiante. En cualquier nivel educativo, siempre la familia constituye un apoyo. Los docentes a veces esgrimen que su misión es solamente desarrollar los contenidos, establece el diseño curricular. La familia, que no tiene tiempo porque tiene que trabajar, porque ya cuando llegan a los hogares están cansados, porque no comparten con sus hijos o con sus familiares. Entonces, cada uno de manera independiente pienso que no debe estar evadiendo su responsabilidad, sino integrar esa responsabilidad, que sea una responsabilidad compartida y que sea una responsabilidad reforzada por ese binomio docente-familia. En cuanto al formamiento crítico que oriente acciones de cambio, también es un establecimiento que se ha dado desde los diferentes encuentros que ha tenido las diferentes personalidades que representan la UNESCO, y en función de ellos, en el año 2009, la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, denominada la Nueva Dinámica de la Educación Superior y la educación desde el punto de vista de investigación para el cambio social, promulgó pues que los programas a nivel mundial debían propiciar aspectos interdisciplinarios para la promoción del pensamiento crítico y la ciudadanía activa. A pesar de esto, vemos que cada vez hay mayor indiferencia entre los problemas sociales, hay como que evasión de afrontar situaciones que nos perjudican a todos, y ese pensamiento crítico muchas veces se ve relegado por banalidades o actividades que no están orientando ese cambio que debe generar el pensamiento crítico. En esto tiene mucho que ver el compromiso del docente, y coloco aquí versus la remuneración, porque lastimosamente en la mayoría de países la remuneración del docente no está acorde con la misión que tenemos los profesionales de la docencia. Y generalmente los docentes estamos caracterizados por carencia de tipo económica. Esto pues limita a muchas personas a poder actualizarse, ya que los ministerios de educación de diferentes países no tienen esta actividad que contractualmente está establecida, la actualización de los docentes. Sin embargo, pasan los años y estas actualizaciones no están. Los docentes no están acordes con la tecnología. Muchos de los estudiantes tienen mayor conocimiento que el docente en estos ámbitos, porque los docentes económicamente no pueden adquirir computadoras, no pueden adquirir teléfonos inteligentes que permitan utilizar aplicaciones que en educación están siendo muy utilizadas. En cuanto a la integración de saberes y su relacionalidad, vemos cómo la vida social cada vez está más aquejada. Cada vez nos damos cuenta que en la mayoría de países hay pobreza, hay problemas de drogadicción, hay problemas de desempleo, y que ese caos social, donde también se dice que hay carencia de valores, está haciendo que se dé una mirada a la complejidad del ser humano. Para ello, para estudiar todos estos problemas, es necesario una integración de las ciencias, porque desde la complementariedad de ellas es que se pueden tener diversas miradas o diversas perspectivas acerca
de cómo darle solución o buscarles vías o alternativas a esos problemas que están aquejando a la sociedad. Por ello, desde la educación es necesario que haya una imbricación de contenidos académicos con los saberes. Esa imbricación que no tiene que reconocer límites ni fronteras en las diferentes áreas del conocimiento o en las disciplinas o en cada una de las asignaturas que desarrollamos en las aulas de clase, sino más bien buscar una integración de esos contenidos, de esas temáticas que estamos desarrollando en las aulas y la relación que tiene con los contextos próximos a las instituciones educativas, tomando en cuenta, claro está, la cultura del lugar donde nos encontramos, tomando en cuenta la idiosincrasia de esos pueblos y tomando en cuenta las características de las personas que están tanto en el aula de clase como de la comunidad circundante a la institución educativa. Quiero tomar este escrito de Morin que establece que la mente humana es un surgimiento que nace y se afirma en la relación cerebro-cultura. Es decir, nosotros somos, como seres humanos, unos seres complejos que tenemos un desarrollo intrapersonal, pero también tenemos unas relaciones interpersonales que nos constituyen con unas características individuales y que nos llevan a cada uno de nosotros a tener esas divergencias en muchos casos, pero también a integrarnos con muchos motivos, con muchos puntos de vista a favor del bien común. En este sentido, la educación, a través de sus pilares del aprendizaje, como el conocer, el ser, el hacer y el convivir, debe llevar la educación a que sea una creación y que sea inventiva, que sea formación para el trabajo, que sea salud física, mental y espiritual. Es decir, que tome en cuenta al ser integralmente. Educación debe llevarnos a temas transversales para generar espacios de reflexión, espacios que sean significativos para los estudiantes y a la vez sirvan para su formación integral. Que lleve a quererse a estos estudiantes, a estos participantes en las aulas de clase, los lleve a quererse, a estimarse, a apreciarse en sus valores y en sus potencialidades. Porque para poder tener éxito en la vida es necesario conocernos y que nos reconozcan como personas. Muchas gracias.